Lo último que haces antes de cerrar los ojos es más importante de lo que jamás te han enseñado. No el último mensaje que envías, no la última serie que ves, no el último scroll por el teléfono. Lo último que piensas, lo último que sientes, lo último que dices en voz alta o en silencio antes de que el sueño te lleve, eso decide cómo va a empezar el día siguiente. Y si todavía no estás usando esos últimos minutos de la manera correcta, estás dejando sobre la mesa uno de los recursos más poderosos que tienes para transformar tu vida. Antes de hablar de qué decir, necesito explicarte por qué eso importa tanto. Porque si no entiendes el mecanismo detrás de esto, si no ves la razón por la cual lo que pasa en esos últimos minutos antes de dormir tiene tanto peso, es fácil descartarlo como superstición o como pensamiento positivo superficial. Y esto no es ninguna de las dos cosas. Es fisiología, es neurociencia. Es la manera en que funciona tu mente cuando entra en el estado que precede al sueño. Hay un periodo muy específico entre el momento en que tu cuerpo empieza a relajarse para dormir y el momento en que el sueño profundo llega. Ese periodo, que los investigadores llaman estado hipnagógico, es una de las ventanas más extraordinarias que existe para la influencia del subconsciente. En ese estado, la mente consciente, la que analiza, la que juzga, la que pone filtros y resistencias a las ideas nuevas, empieza a relajar sus defensas. Los muros que separan lo que conscientemente aceptas de lo que el subconsciente recibe se vuelven más permeables. Y todo lo que está en tu mente en ese momento, todos los pensamientos y emociones que son el contenido de ese periodo de transición, entra con mucha mayor facilidad y mucha mayor profundidad en los niveles más básicos de tu programación. El subconsciente no duerme. Mientras tu cuerpo y tu mente consciente se recuperan, el subconsciente trabaja, procesa, integra, consolida, repasa. Y el material que procesa, el material que consolida, el material que hace más firme y más disponible, es el material con que terminaste la noche. Lo que pensabas en esos últimos minutos antes de dormir. El tono emocional con que cerrabas el día. Las convicciones que tenías activas justo antes de que el sueño llegara. Esto no es una teoría abstracta, es lo que ocurre en el cerebro cada noche. Durante el sueño, el cerebro consolida los aprendizajes del día, refuerza los patrones que ha registrado como importantes, procesa las emociones que quedaron pendientes. Y el punto de referencia para todo ese procesamiento nocturno es el estado en que entró cuando el sueño llegó. Si entró con miedo, procesa el miedo y lo consolida. Si entró con gratitud, procesa la gratitud y la consolida. Si entró con la narrativa de que la vida es difícil y de que nada funciona, procesa esa narrativa y la refuerza. Si entró con la convicción de que las cosas están mejorando, que hay razones para confiar, que mañana tiene posibilidades que hoy todavía no ve, procesa esa convicción y la hace más profunda. No estás eligiendo solo cómo te sientes antes de dormir. Estás eligiendo con qué instrucciones tu cerebro va a pasar las siguientes horas trabajando. Y esas instrucciones tienen un efecto en el estado con que despertas, en la calidad del sueño, en los sueños que tienes, en el tono emocional con que comienzas el día siguiente. Y ese tono emocional, como cualquier persona puede verificar por su propia experiencia, tiene un efecto enorme en la calidad del día que viene. Piensa en los días en que despertaste de mal humor, con una sensación de pesadez o de ansiedad que no tenía una causa externa clara. Y compáralos con los días en que despertaste con una ligereza, con una disposición positiva que hacía que todo pareciera más manejable. La diferencia entre esos dos tipos de día frecuentemente no está en lo que pasó la noche anterior ni en la calidad objetiva del sueño. Está en el estado con que entraste al sueño, en lo que tu mente estaba procesando mientras dormías. Y si puedes elegir ese estado de entrada, si puedes elegir con qué material tu subconsciente va a trabajar toda la noche, estarías eligiendo también, al menos en parte, el tono con que va a comenzar el día siguiente. Eso es exactamente lo que te estoy proponiendo que hagas. Ahora bien,
¿Qué es lo que la mayoría de las personas dice y piensa en esos últimos minutos antes de dormir? Si eres honesto contigo mismo, si recuerdas las últimas noches, ¿cuál era el contenido de tu mente en ese período de transición? Para la mayoría de las personas, ese período está dominado por las preocupaciones del día que termina, las conversaciones que no salieron bien, las cosas que quedaron sin resolver, las deudas que pesan, los conflictos que siguen abiertos, los miedos sobre el día siguiente, el repaso mental de todo lo que salió mal, de todo lo que falta, de todo lo que no se tiene todavía. Y todo ese material, esa narrativa del déficit y de la preocupación, entra en el subconsciente en el momento en que éste es más receptivo. Se siembra en la tierra más fértil que tienes, que es exactamente el estado hipnagógico, y germina, y produce los frutos que corresponden a las semillas que se sembraron. No te digo esto para que sientas culpa por lo que has estado haciendo hasta ahora. Te lo digo para que entiendas el poder que tienes, que siempre tuviste, de cambiar eso, de elegir diferente, de usar esos últimos minutos de manera intencional, en lugar de dejarlos al azar del estado emocional del momento. La pregunta es ¿cómo? Y la respuesta es más simple de lo que podrías imaginar. No se trata de recitar listas de afirmaciones que no sientes mientras la mente divaga hacia otra parte. No se trata de forzar una positividad que no es genuina. Se trata de hacer algo muy específico y muy alcanzable antes de cerrar los ojos. Algo que puedes hacer en 3, 5, 10 minutos y que con la práctica se convierte en algo que deseas hacer porque la diferencia en cómo despiertas es tan notable que ya no quieres dejar de hacerlo. Lo primero es el cierre del día, no el repaso de todo lo que salió mal. El reconocimiento de lo que estuvo bien, de lo que funcionó, de lo que aportó algo, aunque haya sido pequeño. No estoy hablando de negar los problemas ni de pretender que un día difícil fue maravilloso. Estoy hablando de hacer el esfuerzo consciente de no dejarte llevar automáticamente hacia el repaso del déficit y en cambio buscar activamente, aunque requiera esfuerzo encontrarlo, lo que el día sí tuvo. Ese acto de buscar lo que estuvo bien, de encontrarlo aunque haya sido pequeño, activa algo muy concreto en el sistema. Activa circuitos de gratitud que tienen efectos fisiológicos reales. El sistema nervioso se regula hacia el modo parasimpático, el modo de descanso y recuperación. El cortisol, la hormona del estrés, baja. La producción de serotonina mejora. Las condiciones para un sueño de mayor calidad se crean. Y todo eso con el simple acto de cerrar el día reconociendo lo que estuvo bien en lugar de solo lo que estuvo mal. Segundo, hay algo que puedes decirte en voz baja o en pensamiento. Algo que va a estar en tu mente mientras la transición al sueño ocurre, que tiene un efecto muy particular cuando se dice con genuina intención. No tiene que ser una frase elaborada. Puede ser algo tan simple como mañana es un nuevo comienzo. O me despierto con claridad y energía. O mientras duermo, mi mente encuentra las respuestas que necesito. O suelto el día que pasó y recibo el que viene con apertura. Estas frases, cuando se dicen en ese estado de semi-relajación que precede al sueño, cuando la mente consciente ya está a medio camino hacia el descanso, tienen un acceso al subconsciente que en otros momentos del día no tienen. El filtro crítico que normalmente rechaza lo que le parece exagerado o irreal está relajado. Y lo que dices en ese estado tiene una penetración diferente, una profundidad diferente. Louise Hay entendió que los pensamientos que tenemos justo antes de dormir son los más poderosos de todo el día para la reprogramación del subconsciente, porque en ese estado límite entre la vigilia y el sueño, la mente es extraordinariamente receptiva y lo que se siembra en ella se instala de maneras que durante el día consciente normalmente no son posibles. Por eso lo que dices en esos últimos momentos no es un detalle menor. Es quizás el acto más eficiente de programación que tienes disponible. No tienes que meditar durante horas. No tienes que hacer rituales elaborados.
Solo tienes que usar esos minutos finales de manera intencional, con conciencia, con la claridad de que lo que entra en ese momento va a estar trabajando toda la noche. Tercero, hay algo que tiene un efecto todavía más profundo que las frases, y es la emoción que esas frases generan. Porque el subconsciente no responde primariamente a las palabras, responde a las emociones que las acompañan. Y cuando puedes generar, aunque sea brevemente, aunque sea suavemente, la emoción que corresponde a lo que estás afirmando, el efecto se multiplica. ¿Cómo se siente la gratitud real? ¿Cómo se siente la confianza genuina? ¿Cómo se siente la calidez de saber que estás en un proceso de mejora? ¿Cómo se siente el alivio de haber soltado el peso del día? Esas emociones, cuando se generan, aunque sea de manera suave y breve, en el estado de presueño, son el material más poderoso que puedes darle a tu subconsciente para trabajar durante la noche. No tienes que alcanzar estados de euforia ni de iluminación. No tienes que sentir algo dramático. La calidez suave de la gratitud es suficiente. La tranquilidad leve de la confianza es suficiente. El pequeño alivio de haber soltado algo que cargabas durante el día es suficiente. Esas emociones tranquilas, cuando son genuinas, cuando no son actuadas, sino realmente sentidas, aunque sea en pequeña escala, tienen más poder que las emociones dramáticas que se fuerzan. Cuarto, hay algo que recomiendo evitar en los últimos 45 minutos antes de intentar dormir, y es el consumo de noticias, de contenido de redes sociales, de conversaciones que generan ansiedad o conflicto. No porque esas cosas sean malas en sí mismas, sino porque introducen material emocional que el subconsciente va a procesar durante la noche, y ese material frecuentemente no es el que querrías que procesara. La información que entra en esas últimas horas de la noche, la estimulación que recibe el sistema en ese periodo, compite con la intención de llegar al sueño en un estado de calma y de apertura positiva. No es que veas una noticia preocupante y automáticamente tengas un mal sueño. Pero hay un efecto acumulativo. Hay un tono emocional que el tipo de contenido que consumes en las horas previas al sueño contribuye a establecer. Y ese tono emocional es el terreno sobre el que luego pones todo lo que dices conscientemente antes de dormir. Si el terreno está revuelto por horas de estimulación intensa, lo que siembras en él tiene menos efecto. Si el terreno está tranquilo, preparado por una transición gradual hacia la quietud, lo que siembras tiene un acceso mucho más profundo. Esto no significa que tengas que dejar de usar el teléfono completamente una hora antes de dormir, aunque si puedes hacerlo, los beneficios son reales y documentados. Significa que puedes ser más intencional sobre qué consumes en ese periodo. Preferir contenido que te deje en un estado más tranquilo, más inspirado, más abierto, en lugar de contenido que te activa la ansiedad o el miedo o la indignación. Quinto, el papel del cuerpo en este proceso es más importante de lo que a veces se considera. El estado físico con que entras al sueño tiene un efecto directo en la calidad del sueño y en el estado emocional con que despiertas. Y hay cosas muy sencillas que puedes hacer para preparar el cuerpo para una transición más suave. La temperatura corporal, por ejemplo, tiende a bajar naturalmente cuando el cuerpo se prepara para dormir. Darle al cuerpo la señal correcta a través de una habitación fresca o de una ducha tibia que luego provoca el enfriamiento puede facilitar esa transición. La relajación muscular consciente, el acto deliberado de soltar la tensión que el cuerpo ha acumulado durante el día, también tiene un efecto tanto físico como mental. Cuando el cuerpo se relaja de manera deliberada, la mente tiende a seguirlo. Y una mente más relajada es más receptiva a los estados que quieres cultivar antes de dormir. No hace falta que se convierta en un ritual elaborado de una hora. 5 minutos de atención deliberada al cuerpo, de soltar conscientemente la tensión desde los pies hasta la cabeza, mientras respiras de manera lenta y profunda, es suficiente para hacer una diferencia notable. Sexto, hay algo que muchas personas no consideran: la intención específica que le das a tu sueño. Así como puedes elegir con qué material emocional entras al sueño, puedes elegir con qué intención lo haces. No como una orden ni como una demanda, como una invitación. Una invitación a que mientras duermes, algo se procese, algo se resuelva,
algo se clarifique. Una invitación al sueño como espacio de trabajo interno. Hay personas que se han acostumbrado a pedirle a su mente, justo antes de dormir, que trabaje en un problema específico mientras ellas descansan, que les muestre una perspectiva diferente sobre algo que en el estado de vigilia no pueden ver con claridad. Y reportan que con frecuencia las respuestas llegan, no siempre durante el sueño en forma de sueños que recuerden. A veces llegan en los primeros minutos de la mañana, cuando la mente todavía está en ese estado liminal entre el sueño y la vigilia, y los contenidos del procesamiento nocturno todavía están accesibles. Esa práctica de invitar al subconsciente a trabajar en algo específico mientras duermes no es magia. Es aprovechar el tiempo de procesamiento nocturno de manera intencional. Es reconocer que tu mente no se apaga cuando duermes y que el trabajo que hace mientras descansas puede ser orientado de manera muy práctica. Séptimo, y esto es algo que quiero que consideres con especial cuidado, está la relación entre lo que dices la noche anterior y cómo tratas los primeros momentos de la mañana. Porque hay una continuidad entre el estado con que entraste al sueño, el procesamiento que ocurrió durante la noche y el estado con que emerges del sueño. Y los primeros momentos de la mañana, antes de que el día cotidiano empiece a imponer sus demandas, son otro de esos periodos de liminalidad en que el subconsciente todavía está relativamente accesible y en que lo que entra tiene un efecto más profundo que en el medio del día activo. Las personas que trabajan con intención sus últimos minutos de la noche y sus primeros minutos de la mañana reportan de manera consistente una diferencia notable en la calidad de su experiencia cotidiana, no solo en cómo se sienten, sino en el tipo de ideas que tienen, en la calidad de sus decisiones, en la fluidez con que navegan los desafíos del día, en la capacidad de mantener un estado emocional más estable ante las inevitables fluctuaciones de la vida cotidiana. No porque hayan resuelto sus problemas externos, sino porque han cambiado el estado interno desde el que se relacionan con esos problemas. Y ese estado interno diferente produce respuestas diferentes que con el tiempo producen resultados diferentes. El ciclo es así. Lo que dices y sientes antes de dormir programa el subconsciente. El subconsciente procesa durante la noche y consolida esa programación. El estado con que despiertas refleja esa programación. El estado con que comienzas el día influye en las decisiones y comportamientos del día. Las decisiones y comportamientos del día producen los resultados del día. Y al final del día, lo que dices y sientes antes de dormir programa el subconsciente de nuevo. El ciclo se repite, y con cada repetición, la dirección que has elegido se profundiza. Si esa dirección es la de la gratitud, de la apertura, de la confianza, de la anticipación de lo bueno, el ciclo va produciendo más de eso, no de manera mágica ni instantánea, de manera gradual, de manera acumulativa, de manera que con el tiempo produce una diferencia que es imposible de negar. Y si esa dirección ha sido, como para la mayoría de las personas, la de la preocupación, del repaso de los problemas, de la narrativa del déficit y del miedo, el ciclo ha estado produciendo más de eso. Lo que significa que hay una muy buena noticia. Puedes cambiar la dirección. Esta noche, con una decisión que no requiere recursos externos ni condiciones especiales. Solo la disposición de hacer algo diferente en esos últimos minutos. Te propongo un experimento de una semana. Solo una semana. 7 noches en que, antes de cerrar los ojos, haces algo diferente a lo que has estado haciendo. Encuentras, aunque sea una cosa, una sola cosa concreta, por la que sentirte genuinamente agradecido en ese día que termina. Dices una frase, la que más resuene contigo, que exprese apertura hacia el día que viene. Y sueltas el día que pasó, no con esfuerzo, sino con la decisión consciente de no seguir rumiándolo. Solo eso. Solo una semana. Y al final de esa semana, observa. Observa la calidad de tus mañanas. Observa cómo te sientes al despertar. Observa si hay alguna diferencia en el tono emocional con que comienzas el día. Observa si hay más claridad, más energía, más disposición positiva. No te estoy prometiendo que en 7 días tu vida va a cambiar radicalmente.
Te estoy proponiendo que verifiques por ti mismo si hay una diferencia y que uses esa diferencia como evidencia de que esto tiene valor para seguir desarrollándolo. Porque la práctica que dura es la que produce resultados que puedes verificar en tu propia experiencia, no la que adoptas porque alguien te dijo que funciona, la que mantienes porque tú mismo has visto que hace una diferencia en tu propia vida. Lo último que digas hoy decide cómo despiertas mañana. Antes de dormir, repite esto. El día que viene trae lo que necesito. Estoy abierto. Estoy listo. Y luego observa mañana. Observa con la curiosidad genuina de quien está dispuesto a descubrir que tiene más poder del que creía sobre la calidad de su propia experiencia. Ese poder siempre estuvo ahí. Solo hay que empezar a usarlo. Hay algo más que quiero explorar contigo, porque lo que hemos cubierto hasta ahora es el fundamento, pero hay capas adicionales de esta práctica que la hacen todavía más poderosa cuando se entienden y se aplican de manera consciente. Una de esas capas es la del perdón nocturno. Y cuando digo perdón, no estoy hablando del perdón como una práctica espiritual abstracta, ni como un acto moral que debes forzarte a realizar. Estoy hablando de algo muy práctico. La decisión deliberada de cerrar la noche sin llevar al sueño el peso emocional activo de los conflictos y resentimientos del día. El subconsciente no procesa bien los conflictos no resueltos mientras duermes. Lo que hace con ellos es mantenerlos activos. Es como si tuvieran una bandera de urgente que le indica al sistema que deben seguir siendo procesados con prioridad. Y ese procesamiento continuo durante la noche interfiere con los ciclos de sueño más profundos, produce sueños perturbados o interrupciones del sueño, y resulta en un despertar con esa tensión residual que no tiene una causa externa clara, pero que está ahí, pesando. El perdón nocturno no tiene que ser completo ni definitivo. No tienes que resolver el conflicto ni cambiar lo que sientes de manera permanente. Es suficiente con una pequeña decisión, un pequeño movimiento interior que dice: por esta noche dejo esto en pausa. Por esta noche no voy a seguir rumiando esto. Por esta noche suelto el peso activo de este conflicto y dejo que mi sistema descanse. Esa pequeña decisión, repetida noche a noche, tiene un efecto acumulativo. No solo mejora la calidad del sueño, también cambia gradualmente la relación con los conflictos mismos. Las personas que practican esto descubren que las situaciones que antes parecían insolubles, cuando se abordan desde el estado de descanso profundo en lugar de desde el estado de agotamiento y tensión acumulada, frecuentemente revelan salidas que no eran visibles desde la perspectiva del cansancio. Hay algo que los neurocientíficos han documentado con bastante claridad. El sueño tiene una función de regulación emocional que es fundamental. Los eventos emocionalmente cargados que procesamos durante el sueño en las fases de sueño REM tienden a perder parte de su carga emocional en el proceso, no desaparecen de la memoria. Pero la respuesta emocional que generan al ser recordados es menos intensa después de una noche de sueño que inmediatamente después de vivir el evento. El sueño tiene literalmente un efecto de amortiguación emocional. Y cuando usas ese mecanismo de manera intencional, cuando antes de dormir haces el movimiento de soltar la carga emocional activa de los conflictos del día, estás potenciando ese proceso natural. Le estás diciendo a tu sistema que el material que entra al sueño no necesita mantenerse en estado de alarma, que puede ser procesado con más tranquilidad. Y eso produce mejores resultados tanto en la calidad del sueño como en la manera en que esos conflictos se perciben a la mañana siguiente. Otra capa que me parece importante es la de las imágenes que eliges llevar al sueño. No me refiero a la visualización formal, aunque esa también funciona. Me refiero a las imágenes mentales que están activas en los últimos momentos antes de que el sueño llegue. Para la mayoría de las personas, esas imágenes son las imágenes del día que pasó, las situaciones que no salieron bien, las caras de las personas con quienes hubo conflicto, los escenarios de preocupación futura. Imágenes que tienen una carga emocional negativa y que el subconsciente va a procesar durante toda la noche. ¿Qué pasaría si en esos últimos momentos eligieras llevar imágenes diferentes?
No necesariamente visualizaciones elaboradas. Puede ser algo tan simple como dejar que la mente divague hacia un lugar que te genera una sensación de paz. Un lugar en la naturaleza que recuerdas con cariño. Un momento feliz del pasado. La cara de alguien que amas y que te genera calidez. Un escenario futuro que te emociona y que todavía no es real, pero que anticipas con genuina ilusión. Esas imágenes, cuando las mantienes en los últimos momentos antes de dormir, crean el tono emocional que entra al sueño, y el sueño procesa ese tono, y el despertar refleja ese procesamiento, no de manera perfecta, no de manera absolutamente controlable, pero sí de manera suficientemente consistente como para que la diferencia sea notable cuando lo practicas con regularidad. Quiero también hablarte de algo que tiene que ver con los sueños que tienes dormido y la relación que puedes desarrollar con ellos. Los sueños no son solo ruido neurológico ni imágenes aleatorias que el cerebro genera sin propósito mientras duermes. Son el lenguaje visual del subconsciente. Son la manera en que las capas más profundas de tu mente se comunican con la superficie. Y cuando empiezas a prestarles atención, cuando empiezas a anotar, aunque sea brevemente, lo que recuerdas al despertar, comienzas a desarrollar acceso a información sobre tu propio proceso interior, que de otra manera permanecería invisible. No tienes que convertirte en un intérprete de sueños ni en un estudioso de simbolismo onírico. No necesitas analizar cada elemento de cada sueño con complejidad. Simplemente prestar atención a la emoción predominante que el sueño dejó. ¿Había ansiedad? ¿Había una sensación de estar atrapado o de buscar una salida? ¿Había alegría o ligereza? ¿Había una sensación de avance, de llegada a algún lugar, de superación de un obstáculo? Esas emociones son información sobre el estado de tu proceso interior que de otra manera no tendrías acceso. Y cuando desarrollas esa relación con tus sueños, cuando empiezas a verlos como una fuente de información en lugar de como experiencias aleatorias que ocurren sin propósito, la práctica de las últimas palabras antes de dormir se profundiza. Porque puedes ver los efectos de lo que sembraste la noche anterior en los sueños que tuviste. Puedes verificar de manera muy directa que lo que piensas y sientes antes de dormir tiene efectos en lo que tu subconsciente procesa mientras duermes. Hay una práctica adicional que quiero compartirte y que complementa perfectamente todo lo que hemos explorado. Es la práctica de la intención matutina. Porque si los últimos minutos de la noche son el momento de sembrar, los primeros minutos de la mañana son el momento de regar. El momento de reforzar de manera consciente la dirección que sembraste la noche anterior. Los primeros momentos después de despertar, antes de que el teléfono, el café, las noticias y las demandas del día se apoderen de la atención, son otro de esos periodos liminales en que el subconsciente todavía está relativamente accesible. La mente todavía no está completamente en modo activo. Todavía hay una calidad de apertura, de receptividad, que es diferente a la del día cotidiano. Y lo que introduces en ese periodo, lo que piensas en esos primeros 5 minutos después de despertar, antes de que el scroll compulsivo por el teléfono comience, tiene un efecto en el tono con que arranca el día que es difícil de exagerar. Las personas que usan esos primeros minutos de manera intencional, que tienen una pequeña práctica de orientación consciente antes de que el día comience, reportan consistentemente que hay algo diferente en cómo se sienten y en cómo navegan lo que viene. No tiene que ser una práctica larga. No tienes que meditar 45 minutos antes de poder tomar el café. Puede ser tan breve como 2 o 3 minutos, en que, antes de tocar el teléfono, antes de levantarte corriendo, te das un momento para orientar conscientemente tu atención, para recordar la intención que sembraste la noche anterior, para generar, aunque sea brevemente, la emoción de apertura y confianza que quieres llevar al día, para establecer de manera simple y directa cómo quieres sentirte hoy. Esa pequeña práctica matutina, combinada con la práctica de las últimas palabras de la noche, crea un ciclo que se refuerza a sí mismo. El estado de la noche alimenta el procesamiento del sueño. El procesamiento del sueño alimenta el estado del despertar.
El estado del despertar alimenta la intención matutina, y la intención matutina establece el tono del día. Y al final del día, la manera en que lo cierras alimenta el estado de la noche. El ciclo se completa y se refuerza. Practicado durante días, semanas, meses, ese ciclo produce un cambio en el estado de base desde el que experimentas la vida. No un cambio dramático de un día para otro, sino una transformación gradual, acumulativa, del tono emocional habitual de tu existencia. Un tono que con el tiempo se vuelve más estable, más positivo, más orientado hacia lo que quieres construir y menos dominado por los miedos y preocupaciones que el hábito y el piloto automático habían convertido en la norma. Eso vale la pena. Eso vale muchísimo más que el esfuerzo que requiere, porque el esfuerzo es mínimo. Los resultados, cuando se sostiene con consistencia, son profundos. Existe otro elemento que quiero agregar a esta práctica, y es la relación entre las palabras que dices antes de dormir y el cuerpo. Ya hemos hablado de la importancia de las emociones que acompañan a las palabras, pero hay algo más específico que tiene que ver con cómo el cuerpo recibe y amplifica lo que la mente dice. Cuando el cuerpo está rígido, tenso, cuando los músculos siguen cargando el estrés del día mientras intentas hacer la práctica de orientación nocturna, hay una interferencia. El cuerpo en tensión envía señales de estrés que compiten con las señales de calma y apertura que intentas cultivar. Es como intentar llenar un vaso de agua mientras hay un grifo que lo está vaciando al mismo tiempo. Por eso la preparación del cuerpo es parte de la práctica, no de manera elaborada. Puede ser tan simple como tomar unos momentos para relajar conscientemente los músculos, comenzando por los pies y subiendo hacia la cabeza. O puede ser una respiración lenta y profunda, 3 o 4 ciclos de respiración consciente, que activan el sistema nervioso parasimpático y preparan el cuerpo para recibir las señales que la mente va a enviarle. Cuando el cuerpo está más relajado, cuando el sistema nervioso está en modo parasimpático en lugar de en modo simpático, la receptividad a los estados que quieres cultivar es mucho mayor. Las palabras que dices antes de dormir encuentran un terreno más fértil. Las emociones que intentas generar tienen menos resistencia fisiológica y el efecto de la práctica se profundiza. Esta preparación corporal también mejora directamente la calidad del sueño, independientemente de cualquier práctica mental. Un cuerpo que entra al sueño en un estado de relativa relajación tiene mayor facilidad para alcanzar los ciclos más profundos de sueño restaurador. Y esos ciclos profundos son los que más eficientemente procesan el material emocional, consolidan los aprendizajes y restauran la energía física y mental que el día gastó. Hay algo concreto y muy específico que quiero que consideres hacer esta noche. No mañana, esta noche. Porque el mejor momento para empezar no es cuando todo esté listo ni cuando las circunstancias sean perfectas. El mejor momento es ahora. Y esta noche, cuando llegue el momento de cerrar los ojos, quiero que hagas esto. Antes de apagar la luz, siéntate o recuéstate en una posición cómoda. Cierra los ojos si ya los tienes abiertos o déjalos abiertos si aún no estás listo. Toma 3 respiraciones lentas y deliberadas, no con esfuerzo, solo más lentas y más profundas que tu ritmo habitual. Luego piensa en una sola cosa buena que ocurrió hoy, no importa cuán pequeña sea, una conversación que fue agradable, un momento de quietud que tuviste, algo que funcionó, algo que te gustó, algo que te hizo sonreír aunque sea brevemente. Encuentra esa cosa y detente en ella unos segundos. Deja que el reconocimiento de esa cosa buena sea genuino, aunque sea pequeño. Luego di, en voz baja o en tu mente, algo así. Mañana me despierto con claridad y energía. Estoy listo para lo que viene. Mi mente trabaja mientras descanso, y lo que viene es bueno. No tienes que creerlo completamente en este momento. No tienes que sentirte eufórico ni absolutamente convencido. Solo tienes que decirlo con la intención de que entre, con la disposición de que, aunque la mente racional todavía tenga sus dudas, la parte de ti que se abre durante el sueño
pueda recibirlo. Y luego suelta el día, deliberadamente, como si soltaras algo que cargas y lo dejaras caer al suelo. El peso de las preocupaciones, los conflictos no resueltos, las cosas que salieron mal. No para siempre, no definitivamente, solo por esta noche, solo hasta mañana, cuando podrás retomarlo con más claridad y más energía. Eso es todo, eso es suficiente para comenzar. Y mañana, cuando te despiertes, antes de hacer cualquier otra cosa, observa. Observa cómo te sientes. Observa si hay alguna diferencia en el tono de ese primer momento del día. Puede ser sutil, puede ser que la diferencia sea pequeña, pero está ahí si la buscas, y esa pequeña diferencia es la semilla de todo lo que puede crecer si la riegas con consistencia. Lo último que dices hoy, decide cómo despiertas mañana. Antes de dormir, repite esto, obsérvalo mañana. Y si lo que observas te confirma que algo cambió, que el estado del amanecer fue un poco más claro, un poco más liviano, un poco más abierto, entonces sabrás que tienes en tus manos una herramienta que nunca debiste haber ignorado. Esta noche empieza algo diferente, y mañana, al despertar, lo sentirás. Quiero agregar algo más sobre la dimensión del tiempo en esta práctica, porque hay una pregunta que surge de manera natural. ¿Cuánto tiempo hay que practicar esto antes de ver resultados? Y la respuesta honesta es que depende, pero hay algunas cosas que puedo decirte con bastante certeza basándome en cómo funciona el sistema. Los efectos más inmediatos, los que muchas personas notan ya desde la primera o segunda noche, tienen que ver con la calidad del sueño. Cuando el estado emocional con que entras al sueño es más tranquilo, cuando no llevas la carga activa del rumieo y la preocupación al momento de intentar dormir, hay frecuentemente una mejora notable en qué tan rápido concilias el sueño y en qué tan profundo y reparador resulta ese sueño. Los efectos en el estado emocional del despertar suelen comenzar a notarse en la primera semana, no de manera dramática. Pero hay un tono diferente en esos primeros momentos de la mañana que es distinguible del habitual cuando tienes algo con qué comparar. Los efectos más profundos, los que tienen que ver con el cambio gradual de las creencias y narrativas que el subconsciente maneja, requieren más tiempo, semanas, meses de práctica consistente. Porque esas creencias se instalaron durante años, a través de miles de repeticiones, y no se reescriben en una semana. Pero sí se reescriben, lentamente, progresivamente, con cada noche en que introduces material diferente, con cada mañana en que refuerzas la intención, con cada ciclo que se completa en la dirección elegida en lugar de en la dirección del piloto automático. El cambio que produce esta práctica sostenida no es un salto dramático de un estado a otro, es más parecido a un cambio de temperatura gradual. No notas el cambio de un día para otro, pero cuando miras atrás desde los meses de práctica y comparas con cómo eras al principio, la diferencia es considerable. El estado de base cambió, el tono emocional habitual cambió, la manera de levantarse y de enfrentar el día cambió. Y esos cambios, aunque parezcan internos y subjetivos, tienen consecuencias muy concretas en los resultados externos. Las personas que cambian su estado interno de base, cambian también la calidad de sus interacciones con los demás. Cambian la calidad de sus decisiones, cambian la calidad de su trabajo, cambian la capacidad de estar presentes en las situaciones que importan. Y esos cambios de calidad producen, con el tiempo, resultados diferentes, oportunidades diferentes, relaciones diferentes, una vida que se empieza a parecer más a lo que querías que fuera. Todo eso puede sonar ambicioso para lo que parece ser una práctica tan pequeña. 5 minutos antes de dormir, 3 minutos al despertar. ¿Cómo puede eso cambiar tanto? Pero piensa en esto. Si pones una vela encendida en una habitación oscura, esa vela pequeña cambia completamente la experiencia de la habitación. La oscuridad era total sin ella. Con ella hay suficiente luz para ver. La proporción entre la vela y la habitación no importa. Lo que importa es que la vela está encendida. La intención con que cierras la noche y abres la mañana es la vela. No importa cuán pequeña sea en comparación con todo lo demás que pasa en tu vida.
Lo que importa es que está encendida, que elige una dirección, que introduce algo diferente en un sistema que de otra manera seguiría operando en el piloto automático de los hábitos instalados. Y con el tiempo, las velas se multiplican, la práctica crece, los resultados se hacen más visibles. La confianza en el proceso aumenta porque tienes evidencia propia de que funciona. Y desde esa confianza, la práctica se profundiza todavía más. Es un ciclo virtuoso que se alimenta a sí mismo una vez que empieza a rodar. Permíteme cerrar con algo que me parece el corazón de todo lo que hemos explorado. No es una técnica, no es un protocolo, es una comprensión que, cuando se instala de verdad, cambia la relación completa con la vida cotidiana. Esa comprensión es esta: tienes más influencia sobre tu propia experiencia de la que crees. No control total, no la capacidad de determinar todos los eventos externos, pero sí una influencia real sobre el estado interno desde el que experimentas todo lo que te pasa, sobre la narrativa con que interpretas los eventos, sobre el tono emocional con que navegas el día, sobre la dirección en que orientas la atención y la energía. Y esa influencia, que se ejerce principalmente en los momentos liminales, en los momentos de transición entre la vigilia y el sueño, y entre el sueño y la vigilia, es una de las formas más directas y más eficientes de trabajar con el subconsciente. No de manera forzada, sino aprovechando la receptividad natural que esos momentos tienen. Usar esa influencia de manera intencional no es manipulación ni autoengaño. Es exactamente lo opuesto del piloto automático que la mayoría de las personas usa por defecto. Es elegir conscientemente la dirección en lugar de dejar que la inercia de los hábitos instalados la determine. Es tomar las riendas, aunque sea brevemente, del proceso que de otra manera ocurre sin que lo notes y con resultados que no has elegido. Lo último que dices hoy ya no tiene que ser el resumen de todo lo que salió mal. Ya no tiene que ser el repaso ansioso de los problemas pendientes. Ya no tiene que ser la narrativa del déficit que el sueño va a consolidar durante la noche. Lo último que dices hoy puede ser diferente. Puede ser una semilla de lo que quieres que germine mientras descansas. Puede ser la señal que le envías a tu subconsciente sobre la dirección en que tiene que trabajar. Puede ser la pequeña llama que ilumina el proceso de transformación que ocurre en las horas en que el mundo está dormido, pero tú, en el sentido más profundo, estás más vivo que nunca. Eso es lo que tienes disponible esta noche. Eso es lo que tienes disponible cada noche de aquí en adelante. No como una obligación ni como una tarea más en una lista ya demasiado larga. Como un regalo que te haces. Como un acto de cuidado hacia ti mismo que cuesta muy poco y que con el tiempo devuelve muchísimo. Antes de dormir, elige. Elige con qué semilla cierras el día. Y mañana, observa qué amaneció.